pero usualmente las redes sociales llegan a ser solo un canal bilateral. Una comunidad, en esencia, es cuando toda esa audiencia puede hablar entre ellos, pueden trabajar entre ellos, pueden lograr cosas increíbles entre ellos sin que tú estés involucrado. Porque tú al crear una comunidad, lo que tú creas es estas conexiones, estas relaciones entre otras personas que todos persiguen un mismo propósito. Todos tienen ciertos valores o principios en común y que de alguna forma están buscando una meta. Hola y bienvenidos. Soy Rick y como cada semana estamos hablando de lo irreversible en el mundo, la vida y los negocios. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar quién es el invitado del día de hoy? Hola Rick, claro. Hoy conversamos con Guillermo Vizcaíno. Guillermo ha colaborado en empresas como Microsoft y Uber y se ha dedicado a desarrollar comunidades en Estados Unidos, México y Ecuador. Hoy es un referente del ecosistema, liderando comunidades como Startup Grind y además es fundador de Ecuador Tech Week, además de ser deal partner de Ganas Ventures. Nos da mucho gusto de tener a Guillermo por acá. Bienvenido, Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Todo excelente, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno Oye, que estás por acá con nosotros. Dale, Jorge. está chistoso porque Guillermo nos conocemos desde 2014, justo ahorita hablamos de los tiempos y mira, yo estoy confundido, pero nos conocemos como 2014 de vista, porque realmente como que nunca fuimos como, es más interesante porque sí estábamos como en ese mismo grupo de gente, ¿no? La vez que conecté contigo y te platicaba y hablábamos de Vega y hablábamos de Checo y hablábamos de varias personas. Nuestros amigos. Sí, nuestros amigos en común, pero yo al menos no recuerdo que hayamos tenido una interacción como de una plática tú y yo, ¿no? Entonces, estando creo que hasta en la misma carrera, casi, ¿no? O sea, no estuvimos en la misma carrera, pero te puedo asegurar que tuvimos muchas materias juntos y de seguro fuimos a muchas como fiestas juntos. eh, Nos veíamos en el TEC constantemente, ¿no? Pero igual, y de hecho pienso mucho como en como estas casualidades de la vida, ¿no? Que la siguiente vez que nos encontramos fue en Google, en Ciudad de México. Muy interesante porque, pues, justo haciendo como toda esta investigación, también veo que, y me lo platicabas esa vez en Google, tú llevabas el programa de CrossFit en el TEC. Y yo soy crossfitero, no sé por qué, o sea, ahí como que faltó nada más suerte porque hubiéramos tenido mucho en común, ¿no? Pero Sabes que algo súper interesante de ese comentario es que, no sé, creo que como yo viví 7 años en México y todos esos 7 años era extremadamente fit. O sea, y desde el TEC, de que estuve en el representativo de atletismo, daba las clases de CrossFit, trabajaba a veces como que en mis tiempos libres como coach también, me certifiqué y demás. Pero en la realidad es que cuando conocí a mi esposa, ella no me conoció con la misma condición física y capacidad que tenía en esos años. Y cada vez que nos encontramos con alguien, dice, no, sí, Guillermo fue mi coach de CrossFit en Querétaro, en México, o no sé, como que muchos ejemplos. Y ella dice, bueno, a mí nunca me tocó. a mí me tocó el que ya le gustan las papitas y no hace Sí, ejercicio. sí, sí. No. No, aún me cuido, pero obviamente ya Claro. no a ese nivel. Creo que eran muy buenas épocas la universidad porque siento que sobraba el tiempo libre, ¿no? Y yo creo que ahí el TEC de Monterrey es una excelente universidad porque te fomenta que seas activo. Y no sé, yo estuve en clases de guitarra, clases de batería, estuve en clases de teatro, me metí a varias clases de baile solo para estar ahí divirtiéndome con mis amigos. Eh, y obviamente nosotros también dábamos estas clases de CrossFit dentro del campus. Entonces, siempre estuve entretenido y no sé realmente en qué momento estudiaba o hacía la tarea, pero recuerdo con mucho amor toda esa época porque hice demasiadas buenas amistades y sobre todo hasta el día de hoy creo que muchas personas que conocí en ese momento siguen impactando en mi vida el día de hoy. Espectacular. Oye, y justo, ¿cómo es esa transición entre, pues, tú eres de Ecuador, de pronto llegas a México, hoy vives en Estados Unidos, entonces has estado brincando, moviéndote constantemente. Yo creo que todo es circunstancial, o son como coincidencias muy positivas, porque la realidad es que sí, yo nací en Ecuador, soy guayaquileño de nacimiento, y en algún momento cuando estaba creciendo, no sé si habré tenido 10, 11 años, soy muy malo con las líneas de tiempo. Mis papás como reciben la green card por temas de familia, ¿no? Alguien los pidió a ellos y nosotros siendo, mi hermana y yo siendo sus hijos también
estábamos dentro del paquete, entonces de la nada nos mudamos a Estados Unidos, siendo muy chiquitos. Y la realidad es que mi familia no viene de mucho dinero y mucho menos, son muy humildes, una familia muy trabajadora. Entonces, bueno, mis papás con los pocos o muchos ahorros que tenían, movieron a toda la familia hacia otro país y la realidad es que no nos fue bien. Entonces nos tuvimos que regresar a Ecuador. Entonces mis papás por 2 años más lo volvieron a intentar, vendieron cosas, ahorraron, hicieron su esfuerzo más grande y nos volvieron a traer a Estados Unidos a mi hermano y a mí, ya un poquito más grandes, creo que teníamos como 11, 12 años. Y aún así no lo lograron, o sea, no, les costó muchísimo conseguir un trabajo, porque a la larga igual también son como escalas, ¿no? En Ecuador o en México, en Latinoamérica, ganas mucho menos, pero tienes un trabajo que te hace muy feliz, versus que en Estados Unidos es fácil conseguir cualquier trabajo, pero no es un trabajo para el cual tú estudiaste o querías como lograrlo como profesional. Entonces, eventualmente mis papás también se mudaron de vuelta a Ecuador con todos nosotros. Yo hice toda la prepa en Ecuador, en Guayaquil, y recuerdo que en Ecuador existe algo que se llama como el preuniversitario. Entonces, como que en el último año de prepa puedes ir a una universidad y como que empiezas a ver qué materias te gustan. Y de entrada ya cuando entras no tienes como que pasar como por, no sé, como el tronco inicial de la universidad. Te ahorras unas cuantas materias. Entonces yo recuerdo que yo estaba haciendo eso en mi último año de prepa y dije, de verdad que no quisiera estudiar aquí. No sé, como que sentí esa vibra de que este no es el lugar y esta es como que tal vez la mejor universidad a la que pudiera ir. Y dije, no, quiero estudiar en el extranjero. Y se me metió ese bichito de, yo voy a estudiar en Estados Unidos. O mi vida me va a llevar de vuelta a Estados Unidos. Fast forward un par de meses por temas de la misma prepa, me ofrecieron dar el examen. En esa época, si tenías como un buen promedio, podías dar el examen al TEC de Monterrey totalmente gratis. Y es una historia muy chistosa. Yo hasta el día de hoy creo que no lo he visto en muchos años, pero el psicólogo de la prepa, él decía como que, chavos, ustedes que tienen buen promedio, den el examen, porque si yo llevo muchos aplicantes del colegio, de la prepa, eventualmente a mí me mandan a México. Entonces, casi que yo fui a dar el examen del TEC de Monterrey por hacerle un favor al psicólogo. Okay. Entonces, long story short, di el examen y saqué la mejor nota posible. Y me ofrecieron una beca. Y yo tengo muy claro, tengo muy vivido ese momento en que mi mamá estaba llorando de felicidad, de como que, wow, me están diciendo que mi hijo es como muy, no sé, muy bueno en exámenes o inteligente y demás. Y yo seguía pensando como que sí, pero yo igual me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. La realidad es que dar un examen de admisión en otro idioma, con otros tiempos, de otra forma, no es lo mismo que dar el examen en tu propio idioma. Entonces, en el del TEC me fue increíble, en los SATs no me fue tan bien. Eh, y al final tomé la decisión, bueno, a lo mejor me voy a México, pruebo qué tal y luego me transfiero a Estados Unidos. Lo cual nunca sucedió porque me enamoré al 100% de México. O sea, desde el momento que llegué y empecé a hacer amigos, la comida, y hay muchas otras historias que no sé qué tantos filtros hay dentro de esta conversación, pero eh, sí puedo decir que México cambió totalmente mi personalidad y mi forma de ver al mundo. Entonces, ya estando en México un semestre en la universidad, bueno, tanto Jorge como yo estudiamos en el TEC de Monterrey en Campus Querétaro, dije, wow, o sea, esto es como otro estilo de vida al 100%, también de alguna forma esta independencia de irte de tu casa a los 17, 18 años, sin padres, con mucha responsabilidad porque tenía esta beca de excelencia, ¿no? Entonces tenía que tener siempre más de 90 de promedio, que no sé si Jorge lo tuvo que vivir, pero de nuestro lado toda la gente becada sufría, porque a la larga mucha gente perdía la beca y luego se tenía que Sí. regresar a su país. Se volvía muy, muy caro o mucha gente luego se endeudaba para poder pagar los préstamos estudiantiles. Pero sí, no sé, encontré la forma de poder balancear todo y yo creo que eso nos lleva a la conversación que tuvimos previo a iniciar la grabación, de que hice muchas cosas a la vez. Y me encantó el ritmo de vida de decir como que estoy luchando porque no tengo cómo pagar una renta, estoy luchando porque quiero hacer 15 actividades extracurriculares en el campus y al mismo tiempo porque tenía que tener buenas notas. Y obviamente nunca me perdía ningún plan, si me invitaban a algo y decía como que, uy, todo es brillante, todo es novedoso, quiero ir, quiero conocer, quiero viajar, que los globos en León, que no sé qué, Puerto Vallarta, Ixtapa, fui a muchos lugares y no sé, me la pasé padrísimo, me encantó. Existe esta cuestión justo como foráneo. Digo, yo estuve justo en Campus Querétaro, pero también estuve en Santa Fe y estuve en Estado de México. Entonces yo me la vi, por eso también tal vez no nos vimos tanto, porque estuve solo un año en Querétaro. Eh, Estuve haciendo mi ruta, pero de pronto lo que pasa cuando eres foráneo es que también vives diferente las cosas. O sea, no es lo mismo irte de tu casa y regresar y que las cosas sean funcionales, a que regresas y si no tendiste la cama, pues nadie la atendió, ¿no? Si no, o sea, no hay quien te haga de comer y entonces empiezas a ver las cosas
con otro nivel de responsabilidad, porque justo tienes que tener la casa limpia, tienes que hacer tus tareas y también justo te quieres divertir, entonces tienes que administrar perfectamente cómo va a ser tu presupuesto de la semana, ¿no? O sea, vas a comer, vas a ir a la fiesta, o vas a, no sé, invitar a alguien a salir, lo que sea que hagas, pues tienes que funcionar como de una forma mucho más administrada, ¿no? Y creo que da un mindset totalmente diferente y más cuando tan joven, por ejemplo, tú tomas esta también responsabilidad de pronto de irte a vivir solo y que además tu familia no está cerca. Entonces, pues cambia por completo el chip de cómo funcionas, Creces ¿no? muy rápido. Creces muy rápido. Y yo podría decir que previo a mudarme a México era una persona muy, muy inmadura. Y ya estando allá, y les puedo contar esto con total honestidad, hasta el día de hoy cuando me veo a mis papás y lo conversamos me río. A la larga, cuando tú consigues la beca y sobre todo en ese momento en Ecuador, tú puedes escoger a qué campus irte, ¿no? Entonces yo dije, pues me voy a Monterrey, ¿no? Es como el más seguro y el más bonito y el más grande o el más tecnológico. Mis papás creo que hicieron una búsqueda en Google y era la época en la que estaba como que un poquito peligroso. Ellos me dijeron, no, te vas a Querétaro. Y en verdad yo no moví un dedo, no me preocupé en absolutamente nada, no compré el vuelo, no sabía dónde quedaba Querétaro, nunca lo había googleado. Entonces llegó el día en que, bueno, hice mi maleta, me llevaron al aeropuerto, me despedí. Mis papás solo fueron a México cuando yo me gradué. Entonces nadie me llevó, nadie me acompañó y yo literalmente fue como me subí a un avión y dije, ¿y ahora qué hago, no? Claro, Entonces estaba en el avión, llegué literalmente a Ciudad de México y luego dije, pero aquí no es Querétaro. ¿Cómo llego a Querétaro? claro. No le había anticipado y no sé si mis papás me tuvieron mucha fe o dijeron él lo va a resolver o es parte de crecer. Pero literalmente yo estaba ahí en el aeropuerto y no sé qué hacer. Y luego me encontré literalmente a alguien que también estudió con nosotros, que era de Bolivia. Y como que dijo, yo también voy al TEC. Y estaba su mamá. Y bueno, al final encontramos los camiones. Creo que era Primera Plus. Nos fuimos. Llegamos a Querétaro. Llegamos al campus. Y luego fue como de, ¿y ahora dónde voy a vivir? Porque no tenía dónde vivir. O sea, no había ningún plan. Y como que hasta cierto nivel yo no tenía ningún nivel como responsabilidad de, o sea, no me preocupó nada. Claro. Y bueno, como en verdad pude moverme muy rápido, conseguí un roommate, conseguí vivir frente al tech y los depas, y de ahí en adelante pues todo cambió, no es como que, ok, ahora esto sí es en serio, ¿no? Tengo que despertarme temprano, tengo que hacer esto, tengo que cumplir, tengo que hacer que me alcance el presupuesto, como decía Jorge. Y creo que todo eso me ayudó, porque también, eh, y es más, yo creo que le recomendaría, y cuando tenga hijos, lo primero que voy a hacer es como que ándate a vivir a otro lado, porque en verdad te cambia todo, te cambia como que tus amistades, tus círculos, tu forma de apreciar la vida. Claro. Creo que tu personalidad se desarrolla de la forma correcta porque estás puesto en situaciones en las cuales es muy difícil pedir ayuda. Y esto, bueno, creo que hace como, no sé, 12, 14 años, creo que la mejor forma de tener videollamadas era Skype. Eh, pero explícale a tu mamá cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Era dificilísimo. Y no sé, también creo que eso me ayudó también como a entender que estas como amistades o relaciones remotas pueden ser muy buenas, pueden ser muy duraderas. Entonces yo me fui a Ecuador y creo que muchos de mis amigos siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Y luego cuando me fui de México después de 7 años, también muchos de mis amigos de México siguen siendo mis amigos de hoy. Nos recordamos mucho sobre todo para cumpleaños o como cuando ves cosas chistosas en redes sociales las compartes. Y al final también son muchas personas con que a la larga sigues trabajando. De hecho, hace poquito me vi en Silicon Valley, me vi con un amigo del TEC de Monterrey, que yo lo invité porque ahora es parte de, no sé, como del departamento de emprendimiento de la universidad, ¿no? ¿Con ese René? Eh, con el René, Lo vi hace una exactamente. semana. Lo, Tipazo. lo, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y es muy curioso porque yo fui presidente de la carrera Ya, ya. en el TEC de Monterrey y como René era una generación después, un año después, y él también fue presidente de la carrera. Ya lo Eh, invitamos también, entonces va a estar acá. no, es un tipazo y es interesante porque yo también ya luego que me gradué yo me hice esta promesa de, uy, voy a ir todos los años a México. Y al inicio la cumplí porque siempre alguien se casaba o había algo que hacer. Y eventualmente creo que fallaba un par de años, pero igual siempre que iba y estaba René yo me iba a comer una hamburguesa o unos tacos con él. Y hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, entonces se vuelve muy interesante porque a veces las personas no consideran como, y creo que lo conversamos muy brevemente, esto de conectar los puntos. Te haces amigo de alguien sin ninguna expectativa. Y al final del día esta persona luego puede hacer un partnership contigo en tu próximo trabajo, puede ser tu cliente, puede ser tu investor, puede ser tu Claro. socio, puede ser simplemente alguien a quien le pidas consejos. Entonces, yo también creo que desde la humildad he podido crecer viendo a todas las personas como que, no sé, como que en la misma altura.
yo siempre considero que quien sea que conozco el día de hoy, el día de mañana puede ser 10 veces más exitoso que yo. Entonces siempre estoy muy dispuesto, y a mí me encanta hablar sobre la presencialidad. O sea, cuando conoces a alguien o cuando estás con alguien, trata de estar al 100%, porque primero nunca Claro. sabes cuándo esa persona ya no va a estar, y segundo también no sabes toda la información o el conocimiento que puedes recibir de alguien, o simplemente la energía positiva de alguien que te conoce por primera vez y que, no sé, tú puedes contar quién eres o qué haces y desde otra perspectiva, no sé, siempre me ha gustado, y esto me pasa mucho porque, bueno, Jorge creo que lo sabe mejor que nadie, yo trabajo globalmente, Sí, entonces casi que todos los días estoy trabajando 10 horas frente a una computadora con cientos de personas de distintos países. Y no es lo mismo ver una pantalla que estar como sentado en un lugar, caminando por la con la calle, vibra. con la vibra, o que vas caminando y ves como un restaurante bonito y dices, entramos acá, ¿no? Está chévere, entremos. Y como que vas desarrollando la amistad. Y de hecho yo creo que hasta el día de hoy, estas situaciones así como súper extrañas, muy casuales que suceden, son las que te permiten nuevas posibilidades. De hecho, hace poco incluso hablé con alguien que también tiene relación con el TEC de Monterrey, que lo conocí hace un par de años y que luego de la nada me marcó un día de, quiero hablar contigo, ¿no? Y estamos cerrando un partnership. Y dije como que, wow, qué conexión tan extraña, pero qué emocionante que al final, o sea, los puntos siempre se siguen conectando. Y a mí me ha tocado tanto por, no sé, por la carrera, por mis trabajos y por lo que hago el día de hoy, hablar sobre emprendimiento. Pero para mí emprender es literalmente tener como la determinación de lograr lo que quieres hacer, lo que dices que vas a hacer, luego lo pones en papel y luego Ejecutar. lo empiezas a ejecutar. O sea, se trata del poder de ejecución, pero también entender de cómo tu vida o tu viaje de héroe te lleva a conectar los puntos de Totalmente. conocí a Rick y a Jorge en este Sí, sí. punto y tal vez en este momento ellos no pueden ser mis mejores aliados, porque a lo mejor yo no estoy al nivel de ellos o viceversa, pero más adelante va a haber una situación en la cual necesitamos trabajar juntos y qué genial que en el momento que yo los conocí, di lo mejor para realmente como estar a la altura de ellos. Y eso en emprendimiento, o sea, es como un 10x. Claro. Claro. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa sobre todo cuando, no sé, la gente me pregunta como de cuál es el valor de ir a Silicon Valley. O, no sé, debería ir a Miami Tech Week o debería ir a algún lugar o algo así. Yo digo, pues mira, a lo mejor es una inversión de $1,000 o $5,000, pero probablemente te vas a ahorrar 10 años de conexiones si solo haces esa inversión el día de mañana. Porque a la larga, el éxito también se trata mucho de rodearte de las personas correctas. Claro. Y mientras más rápido las puedas conocer, más rápido van a confiar en ti y más rápido te van a abrir la puerta con la persona que realmente deberías estar conectando el día de hoy. Entonces a mí me encanta mucho como pensar desde el lado más filosófico de cómo funciona la vida y De de por acuerdo. qué el éxito es como algo, es como un efecto replicador. ¿Y sabes qué, Guillermo? O sea, algo que veo totalmente y alineado con esto que estás diciendo es que, pues, para entender cómo se hacen y se construyen negocios, tenemos que tener claro que lo más importante es que cualquier negocio es un tema de relaciones. O sea, porque vas a estar enfrente de otra persona. Entonces, a veces creemos o he visto que hay personas que están súper enfocadas en la parte de tecnología, en la parte del producto, en la parte de la idea, en la parte de alguna ejecución. Pero al final del día esto es un tema de, ok, ¿cómo? Y lo que dijiste muy puntualmente, ¿no? ¿Cómo le hablo a la otra persona? ¿Estoy presente o no estoy presente? ¿Lo estoy viendo a los ojos? ¿Le estoy prestando la atención? ¿Lo estoy escuchando? ¿O estoy haciendo como que lo escucho, pero realmente estoy tan enfocado en lo que yo quiero y en mis intereses que lo que me está diciendo me está entrando por un oído y me está saliendo por el otro y no tengo ni idea? Y entonces eso se nota, ¿no? Entonces, inclusive se nota cuando eres genuino en cómo te quieres relacionar con las personas de alrededor y tal vez hasta ni siquiera estás buscando justo un beneficio, que simplemente te quieren conocer, porque también pasa cuando es al revés, ¿no? Solo están ahí porque casi eres el VC, eres tal, y entonces a ti sí te pongo atención, pero a todos los demás ni me volteen a ver, ni me toquen, ni no me interesa, ¿no? Y eso creo que al final se siente, ¿no? Y creo que en esta época, más que nunca, nos podemos como detectar, ¿no? Cuando la gente no es tan genuina, luego te das cuenta, ¿no? El ejemplo más rápido, las redes sociales, porque muchas conectan con una cuenta y no con otras. Luego te das cuenta cuando alguien está haciendo las cosas con amor, sin desinterés, o sea, y que dices, wow, esto vibra conmigo, esto está haciendo un match completamente conmigo. Pero algo muy clave y que creo que aquí conectando los puntos un poco, es que toda esta experiencia de cómo
hablar con las personas, cómo poder conectar con ellas, pues no lo aprendemos de la noche a la mañana, ¿no, Guillermo? Y creo que tú ya tienes una experiencia gigantesca hablando de ello. Y vimos que empezaste con los grandes, ¿no? Como Microsoft. Cuéntanos un poquito ahí qué fue empezar en aquellos ayeres con Microsoft y el llevar esta experiencia a este tipo de empresas. Mira, es súper interesante porque, y yo lo digo como desde un latino que ahora, bueno, soy americano. Mucha gente a veces dice como que qué difícil que es como hacer la transición y vivir en Estados Unidos. Pero créeme que es la misma transición que vivir en México. O sea, es como el mismo proceso, es engorroso. Tienes que conseguir que alguien te auspicie la visa para que te quedes trabajando. Entonces, volviendo un poquito a esto de que, bueno, sí, estuve en el TEC de Monterrey, ¿no? Y algo que a mí me sirvió muchísimo, que para mí es el hack más grande de la vida, y cada vez que escucho como a muchos CEOs hablando de cómo puedes conseguir tu primer trabajo y demás, es como trabaja gratis para alguien. Entonces, cuando yo estaba en el TEC de Monterrey, yo por mi visa, yo no podía trabajar para absolutamente nadie, pero sí podía hacer como pasantías no pagadas o, no sé, internships, no sé, voluntariado, ser becario. Entonces yo traté de hacer todo lo que podía por quien sea que me lo pidiera. O sea, es como, ok, ¿quieres que trabaje contigo en un proyecto? Voy y me lanzo en esto porque al final voy a aprender, nadie me va a pagar, pero a lo mejor al final del día esto me va a dar más conexiones o más amistades para, no sé, cuando me gradúe tenga dónde trabajar, porque también estaba pensando en eso. ¿Qué pasa cuando me gradúe? ¿Quién me va a sponsorear la visa para quedarme en este país o me tengo que regresar? Entonces, tuve buenos y malos trabajos, no voy a mentir, y tuve muchas experiencias también negativas al momento de aplicar a trabajos. Yo me acuerdo que me gradué de la universidad y pasé como 3 meses aplicando. Y créanme que ser extranjero es como una barrera muy grande en México. De hecho, yo ahorita, y mi esposa, espero que vea este podcast y se mate de risa, pero ella siempre se burla de mí porque me dice, cuando estás con amigos mexicanos, empiezas a hablar como mexicano. Eh, y es como inmediato, es como si hubiera nacido con ese chip, ¿no? Y siempre se me burla, o sea, es impresionante. Pero yo lo hice intencional, porque recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía muchos amigos extranjeros, no sé, había gente de Francia, gente, no sé, de República Dominicana, también mucha gente también de Ecuador estaba en esa época. Entonces, no necesariamente yo tenía que adaptarme a la universidad o como necesariamente al acento o a las palabras, pero cuando empecé a aplicar a trabajos y también cuando ya empecé a trabajar, me di cuenta que yo no podía conectar con nadie si no me expresaba de la misma forma, si no le decía, no sé, a lo mejor provechito a la gente cuando comía. Y me fui adaptando muy rápidamente. Y luego eso hizo que todo fuera mucho más sencillo. Al final del día yo creo que sí te tienes que tropicalizar al mercado en el cual te encuentras. Entonces yo, por ejemplo, hice lo que hizo todo el mundo, ¿no? Aplicas a todas estas como programas no me acuerdo cómo los llamaban, pero tipo que aplicas a grupo modelo y pasas como por 15 filtros. Y al final me pasó muchas veces que el trabajo se lo llevaba el mexicano. Porque también yo creo que para el corporativo le da un poquito más de certeza pensar que esta persona que sí es de aquí, que vive aquí, puede hacer carrera aquí el resto de su vida, mientras que a lo mejor el extranjero se va a regresar a su país. Y me pasó demasiadas veces y creo que como por 3 meses aplicaba y aplicaba y aplicaba a trabajos. Luego tuve la suerte de ser contratado en una empresa por muchísima casualidad, que yo llego a un punto en que dije voy a aplicar a lo que sea porque necesito quedarme en este país, ¿no? Entonces yo me gradué de una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas, me especialicé en finanzas, me gustaba mucho la tecnología, pero nada, aplicaba puestos como de, no sé, recursos humanos o contabilidad o lo que pudiera encontrar en internet. Simplemente como necesito algo, ¿no? Porque necesito ingresos y necesito poderme quedar en el país. Y nada, apliqué a una empresa de tecnología, casi que a un rol de asistente, fui a unas entrevistas de ese rol de asistente, luego me entrevistaron para ser analista, luego de analista me entrevistaron para un siguiente rol, luego el director de operaciones me entrevistó y me dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera que seas como un product manager en esta compañía. No tienes la experiencia, no tienes la edad, no tienes absolutamente nada, pero creemos que tú eres la persona perfecta para este rol. Y simplemente fue alguien que me dio una oportunidad. Y luego me di cuenta que él también era Exatec, nivel de que él seguía yendo al campus, al gimnasio. Pero fue muy interesante y yo creo que cuando la gente habla de mentores, no se da cuenta que al final un mentor simplemente es una persona buena del universo que decidió darte una oportunidad y te empieza a enseñar o como ve algo en ti y te quiere ayudar. Creer en ti. Entonces, sí, y fue alguien súper como que me llegó así como del cielo y que literalmente él me dijo, y bueno, no voy a decir nombres porque, bueno, ya no trabaja en esa empresa, seguimos como bastante cercanos, pero recuerdo que me dijo, quiero entrevistarte fuera del edificio, de la oficina, porque lo que te voy a decir puede ser que te guste o no te guste. Entonces al final me entrevistó y me dijo, tú tienes 21 años
recién te graduaste de la universidad, realmente no tienes ninguna experiencia corporativa, pero te quiero dar un rol muy alto, pero la compañía jamás me va a permitir pagarte lo que se merece ese rol. Entonces, primero como que hicimos un acuerdo de, o sea, vas a tener un rol muy alto y la gente va, o sea, y vas a estar a cargo de 50 personas que todos van a tener 10 años más que tú y tienes que realmente como moverte y mostrarte como alguien que tiene toda la capacidad. Entonces, y él me dijo, si tú necesitas ayuda, yo te enseño. O sea, después de la hora del trabajo te quedas conmigo y hablamos sobre, porque era mucho de tecnología, como Mm, cómo funciona un servidor, cómo funciona un data center, cómo funcionan ciertos procesos. Entonces, ya, este ya. fue mi primer trabajo y ese fue como el que me ayudó a quedarme en México. Eh, y luego empecé a saltar de trabajo en trabajo, ¿no? Entonces, cuando entré a Microsoft, entré como un project manager y fue muy chévere porque esta era la época en la cual ni siquiera se hablaba de AI, ¿no? Pero era mucho de cómo a través de machine learning tú podías como automatizar ciertas cosas o necesitabas como un compendio, un compilatorio muy, muy grande de datos para poder ejecutar como no sé, como un procesamiento o un pensamiento inteligente. Entonces yo dentro de Microsoft estuve trabajando en este proyecto que estaba muy, o sea, que era Bing, básicamente, era el buscador y cómo de alguna forma Bing podía competir contra Google. Entonces era un proyecto muy, muy grande de poder jalar data de múltiples países y contextos para que cuando tú buscaras algo te diera lo que realmente quisieras que te diera. Porque en esa época igual los buscadores funcionaban muy distinto a lo cómo funcionan hoy, ¿no? Ahora tienen todos Claro, AI, sí, no. pero antes era más como data estadística, ¿no? Si es que tú te encuentras parado en tal lugar en Ciudad de México y estás haciendo un query preguntando como, no sé, zapatos, ¿qué es lo que realmente estadísticamente el humano quiere ver en su pantalla? Entonces, ¿será como la tienda de zapatos que está a 2 cuadras? ¿Será como que la tienda de zapatos que está como que más buscada en internet? ¿Será que hay un restaurante que se llama Zapatos que está cerca de ti? Entonces, ese fue el proyecto que yo estaba a cargo dentro de Microsoft y fue como algo muy interesante porque también me dio como que esta visión de cómo funcionaba un corporativo muy, muy grande y al mismo tiempo de cómo se aplicaba la tecnología, cómo eras parte de un equipo gigante haciendo cosas muy, muy ambiciosas. Y bueno, y ese fue un proyecto que yo entiendo que duró como 6 o 7 años. Yo solo fui parte de ese proyecto durante el primer año y ahí fui haciendo saltos en otros trabajos, pero siempre como, aparte también creo que mi ambición era, quiero emprender, pero no sé cómo, no sé en qué, no sé con qué recursos y solo necesito aprender. Necesito trabajar sin parar hasta entender cuál es mi ¿Qué es? capacidad o a dónde puedo llegar. Entonces sí, esa es como, o sea, en resumen, mi historia dentro de Microsoft. Y hasta el día de hoy, yo en teoría tengo un trabajo corporativo, entre comillas. Eh, y nunca he sentido que ha sido corporativo, porque ya cuando empiezas a trabajar como en otras verticales, ¿no? Se trabaja mucho con founders, con startups, con inversionistas. Le vendo, no sé, deals gigantes a corporativos como Microsoft, de hecho, y digo, wow, o sea, también todo también depende de la perspectiva y de la etapa en la que tú te encuentres. Porque yo ahorita le puedo hablar a alguien de, no sé, de 20 años de la misma forma que le hablaría a alguien de 80 años y como que no tengo miedo. Pero yo recuerdo en esa época que todo era muy como de protocolo, ¿no? De a quién sí le puedes hablar y la cadena de comando y Sí, pedir claro. permiso y de no meterte en problemas. Yo ahorita, y bueno, creo que nadie en mi equipo va a ver esto en español, pero yo rompo las reglas todos los días, porque siento que es necesario. Pero creo que estoy en la posición en la cual lo puedo hacer, versus que en el pasado era como, tengo que hacer todo lo posible Claro. para que no me despidan. Y, Y era oye, como, yo creo que es una carrera, ¿no? Cuando alguien empieza a como tener sus primeras oportunidades de trabajo. claro, oye, Guillermo, y justo mencionas algo bien interesante. ¿Cómo, estando justo en este tipo de empresas, de Microsoft, por ejemplo, eh, en, pues justo es creo que la época de mobile, súper intenso, ¿no? Seguramente por ahí va la conversión de muchas cosas, a punto de entrar a blockchain. Y ¿cómo te diferencias precisamente? O sea, es rompiendo cosas, porque tú lo acabas de decir, o sea, de pronto entras en una estructura que ya es muy grande, o sea, Microsoft es gigantesco desde hace 40 años, o sea, siempre, exacto, y de pronto entras a este tipo de empresas donde, ¿cómo te diferencias? O sea, ¿cómo le haces para realmente demostrar que tu valía cuando estás con personas que, por supuesto, al igual que tú, son súper inteligentes y que de alguna manera pues están también compitiendo contigo por ese mismo puesto? Entonces, es rompiendo cosas, porque además no es lo mismo cuando eres un startup, que, el beneficio puede ser rompe, pues muy, muy, tipo Facebook, ¿no? Rompe cosas, ¿no? Y rompelas rápido. Entonces, es como, eso es lo que
valida o le da valor Microsoft en este caso, o Microsoft prefiere que sea como no, tú entrégame y no me importa, ¿no? Pues sí, al final, cuando tienes un trabajo, yo siempre pensaba esto, y es como una teoría que yo tengo muy clara porque también he tenido muchísima gente trabajando para mí, desde un puesto de trabajo hasta mi propia compañía. Y algo que yo he identificado es que hay dos personas o dos perfiles de como employees. Tienes, a ver, tú cuando tienes un trabajo, si tú das el 10% de ti, probablemente no te despidan. Nunca. Y esa es la realidad. O sea, casi que si tu trabajo es hacer esto, ser project manager, y tú das el 10% de ti de forma muy constante y estable, no sé, por un año, 2 años, 3 años, hasta puede ser que te promuevan y sigas creciendo en la compañía. Entonces, literalmente, ser un employee, tener un mindset de employee, requiere el 10% de ti. La gente que da el 20% de sí mismo en un trabajo empieza a destacar. Y luego nosotros, que a lo mejor tenemos este como rayito emprendedor del TEC de Monterrey en nuestro ADN, por hacer ahí una pequeña burla, como que tú dices, quiero hacer más. Entonces, obviamente, en estas estructuras corporativas no tienes mucho espacio para hacer más. Pero yo creo que al final sí habla bien de ti, como cuestionar cosas de, ¿y qué tal si probamos esto? O estoy investigando y podremos tratarlo de acá. O estoy viendo que la competencia está haciendo esto. Entonces, probablemente en esa edad no muchas personas te prestan atención. O a lo mejor se llevan tus propias ideas y ellos solitos las presentan. O ellos solitos las desarrollan. Pero a la larga se trata mucho de eso, porque si tú estás como insistiendo, a pesar de que tú no puedes cambiar el status quo, pero tú estás insistiendo para que sería una buena intención probar esto, sería algo interesante probarlo acá. La data me está diciendo que deberíamos seguir este camino. Entonces, si tú empiezas a tener estas conversaciones, que probablemente en esa época no me podía expresar de la forma en la cual me expreso hoy, y no podía tener la certeza o como la confianza para hablarle cara a cara a alguien que está arriba mío, pero igual lo intentaba, ¿no? Como que... Y yo creo que yo soy una persona que... Yo me puedo escribir de dos formas. Yo esencialmente soy una persona introvertida, aunque no parezca. Y también siento que soy una persona muy acelerada. Entonces, yo sí me imagino a mí mismo teniendo 22, 23 años, tratando de picharle una idea a un gerente mío y en el ascensor, en el elevador, en como 30, 40 segundos, como, en verdad deberíamos probar hacer esto. ¿Qué tal si presentamos esto antes de la junta? Y a lo mejor me veían como chavito insistente. Pero yo creo que siempre la vida tiene como dos opciones, ¿no? O lo intentas y fracasas, o solo no lo intentas y ya fracasaste sin intentarlo, ¿no? Entonces, vale más la pena siempre intentarlo. Porque por lo menos dices, no te quedas con el remordimiento, con ese sentimiento de culpa de, sí tuve que haber dicho esto. Entonces, yo creo que en esa época me sirvió bastante porque yo también creo que en mi cerebro esto hace un clic, ¿no? Que yo ahorita a nivel de como founder y trabajando con startups, yo lo hablo mucho como los desbloqueos. Entonces, a lo mejor a nivel corporativo tú desbloqueas como que dices, este trabajo ya no es para mí o me quedo muy corto, o doy el 10% y no siento que estoy defraudando a la empresa, sino siento que me estoy defraudando a mí mismo, ¿no? Y yo en verdad en esa época, yo en cualquier trabajo que tenía, sobre todo por esta intención de tener sponsoreada mi visa, yo trabajaba sin parar y trabajaba lo máximo que podía y no sé, si tenía que hacer llamadas, no sé, no creo que no era una buena métrica, pero digamos que si tenía que hacer 10 llamadas yo estaba dispuesto a hacer 20, o si tenía que enviar 500 correos. Sí, 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 o sea, yo daba el 2000% todos los días y obviamente nadie te lo reconoce en esa etapa de tu carrera, pero eventualmente a ti te ayuda a desbloquear algo en tu cerebro. Es como que tal vez esta oportunidad no es para mí. Entonces, automáticamente yo también creo que en esa época yo medía mucho por dinero. Entonces decía, bueno, en este trabajo gano tanto y si a lo mejor aplico a este otro acá y gano un poquito más, yo recibo una validación adicional sobre mi talento, mi capacidad. Y de hecho, creo que si tú te fijas en mi LinkedIn, salté en muchos lugares trabajando. Porque decía eso, quiero probar algo que sea un reto y a lo mejor en esta compañía, por más hermosa que sea, poder escalar me va a tardar un par de años. Pero si alguien me da un nuevo trabajo, puedo volver a empezar desde cero. Y no sé, arriesgarme un poquito más o reinventarme hasta cierto nivel. Entonces, algo que a mí me gusta hablar, porque también cuando trabajas con founders, te das cuenta que, o sea, el founder por esencia es un emprendedor que tiene unas ideas muy grandes y es muy ambicioso y probablemente está demente, pero no sabe expresarse, no sabe desenvolverse, todo le apasiona y todo lo quiere en grandes cantidades, pero no lo puede canalizar en las ideas correctas, no lo puede tangibilizar aún, porque al final es la visión de un founder, ¿no? Y con el proceso, con el tiempo, te das cuenta que a veces menos es más, y cómo vendes algo de una mejor forma, y cómo realmente logras inspirar a más personas para que sigan tu visión. Pero yo sí como que me di cuenta muy rápido de, yo tengo que empezar a aprender a hacer las cosas que no sé hacer.
y yo tengo que empezar a seguir a la gente que sabe lo que está haciendo y ver qué hacen ellos bien que yo no estoy haciendo el día de hoy. Entonces, dentro de mi personalidad como introvertida, yo siempre estaba como poniéndome en lugares donde me sentía incómodo. Entonces, como, no sé, puedo hablar mucho sobre, no, ser presidente de la carrera. Yo en algún momento pensé, voy a hacer esto porque de seguro lo voy a poder poner en mi CV. Pero realmente no era algo que yo quería hacer. Simplemente dije, siento que esto me va a hacer pasar por algo tan incómodo que creo que vale la pena, o sea, arriesgarme y hacerlo. Como que sea como algo que como por default, si yo no lo haría, mejor si lo hago. O sea, como que sí lo intento, a ver qué pasa. Y de la nada, bueno, por si acaso, cuando fui presidente de la carrera fue en esencia porque nadie más aplicó, ¿no? No es como que tuve que competir con nadie, pero me tocó una responsabilidad. Pero ese tipo de situaciones luego te ponen en el punto en el cual tú dices, wow, estoy hablando en público, o estoy a cargo de, no sé, gente, o simplemente el hecho cuando fui como coach de CrossFit. Esto, por si acaso, cuando lo hice, fue muy estratégico. Obviamente me gustaba, pero también esto eliminaba el servicio becario que le debía al TEC de Monterrey. Pero a la larga, ¿qué yo pude lograr con esto? Pude estar frente a, no sé, 20, 60 personas al día, inspirándoles a hacer algo, dándoles instrucciones, de alguna forma liderando su proceso de entrenamiento, y eso te desbloquea otras habilidades, porque luego cuando tienes que hablar con equipos es lo mismo. ¿Cómo logras que entiendan lo que les estás pidiendo que tienen que hacer? ¿Cómo les explicas cómo hacer un ejercicio? Entonces yo creo que toda esta suma de experiencias van formando a un emprendedor o a un profesional, ¿no? Tú dices, ¿qué puedo hacer que no hago? Y ya en temas ya como un poquito más de escala a nivel de negocios, el desbloqueo también funciona en lo que vendes. Esta incomodidad que te gustaba mucho buscar hace que tú buscaras tantas veces esta incomodidad que terminas siendo también emprendedor. Nos puedes contar por primera vez, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar cómo fue ese switch? Porque una cosa es incomodidad en el trabajo y decir, bueno, ahora estoy aquí, ya aprendí una cosa, el que sigue. Pero la incomodidad de verdad tú tener la capa de emprendedor y decir, va, me aviento para hacer este nuevo reto. Esa incomodidad, ¿cómo te hizo fit? ¿Cómo te fue ahí? Yo lo recuerdo bastante bien. Fue como un lapso de a lo mejor un mes. Yo estaba trabajando en una empresa de inversión que se enfocaba en proyectos de transporte. Era director de marketing y ventas. Me pareció una empresa padrísima. Éramos pocas personas, pero haciendo como que grandes inversiones. Y yo en verdad no tenía nada que ver con el lado de inversiones, sino más con marketing y ventas. Y ganaba bastante bien. No sé, estaba en mis 23 años probablemente. Eh, y recuerdo que decía, wow, esto es como un gran trabajo y a lo mejor después de esto puedo hacer el salto que yo quiera, ¿no? Y ganaba más de lo que yo podía haber necesitado. También, a ver, creo que para cualquier persona que vive con lo mínimo que te mandan tus padres y que casi que yo comía en todas las comidas que habían en el TEC de Monterrey, ¿no? De repente habían como comida de tal carrera, ¿no? Uh-huh. Y no sé, habían tacos. Y yo decía, uy, si voy a comer ahí me ahorro como mi dinero de mi almuerzo de ese día. Entonces, en verdad yo estaba en ese modo por años sobreviviendo Supervivencia. todos los días. Sí, 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 supervivencia al Sí, máximo, casi que totalmente. comías atún y arroz todos los días, ¿no? Por eso Entonces me estaba acuerdo que super con fit, Guillermo. uy, no, y por si acaso en esa época podía ingerir todo y no me engordaba y era lo máximo y podía entrenar todas las horas del día. Pero sí recuerdo que como que todas esas experiencias cuando ya empecé a trabajar decía, wow, o sea, pasé de no tener dinero a tener algo de dinero, a tener un poquito más de dinero. Y yo en verdad esto es como parte de otra historia, pero todo lo que yo empecé a generar en dinero viviendo en México lo empecé a ahorrar y luego ese dinero literalmente lo invertí en un espacio de coworking que luego abrí en Ecuador. Entonces fue como de, qué loco, ahorré $60,000 y luego solo le eché todo eso a un nuevo proyecto. Pero eso pasó más adelante. Pero sí, entonces yo estando en este trabajo, en esta empresa de inversiones, eh, había conocido a alguien porque en un trabajo previo me tocaba ir mucho a eventos, como que para Okay. ver qué otras tecnologías habían, como que iba hasta ferias, no sé, el World Trade Center y todo esto. Eh, y conocí a alguien, lo veía como que varias veces en varios eventos, y recuerdo que un día él me dice como que, hey, podemos ir por un café. Y no necesariamente era como mi mejor amigo, era alguien que había visto como unas 6, 8 veces en mi vida. Y como que él había visto como que mi evolución de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo, a otra industria. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy creando un startup y no me acuerdo si habrá sido que me dijo levanté 2 millones de pesos o 2 millones de dólares, pero en ese momento nada de lo que él me decía me hacía sentido. O sea, mi cerebro no computaba la información que él me estaba dando.
Y él me dice, yo quiero hacer esta startup, es como una EdTech, es una plataforma que hace esto, esto, esto. Me gustaría que te unas como co-founder y me ayudas a escalar el crecimiento de esta compañía que está empezando casi que desde cero. Y en verdad creo que me hizo una oferta irreal, así casi que de entrada empiezas con, no sé, 20% de equity, tienes este salario, porque había levantado capital. Y yo en verdad en ese momento no tenía, o sea, yo a través de la compañía en la que trabajaba damos préstamos y como financiamos proyectos, pero no entendía cómo funcionaba el capital de riesgo, ni mucho menos que era una startup más allá de lo poquito que aprendí en la universidad. Entonces, él me vendió la idea de ser co-founder de una compañía solo porque según él yo tenía como que buenas habilidades para vender, para hacer marketing, para como que conectar tecnología y demás. Entonces me quedé pensando y lo primero que me hizo río fue como que me está ofreciendo muy poco dinero y nunca consideré el equity que me estaba dando. Al día de hoy yo casi que todo lo hago por equity. Entonces, pero simplemente era como una conversación muy, muy lejana a lo que yo estaba viviendo en ese momento en mi carrera. Pero automáticamente lo que él me hizo pensar es como, si alguien que no conozco y no es mi mejor amigo está viendo unas habilidades que yo tengo que nadie más está viendo, a lo mejor hay cierta verdad aquí, ¿no? Entonces sí recuerdo que fue como un lapso de 2 semanas que le dije, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Y él incluso me dijo, o sea, es que tú tienes un perfil idóneo de growth hacker. En mi vida había escuchado ese término. Y esto pensemos que era hace como 14 años, ¿no? O sea, ¿qué era eso? No, el growth hacking casi que no existía, eran muy pocas compañías que trabajaban en esto. Y él me decía, no, yo creo que seas mi CGO en mi compañía. No tenía ni idea. Pero bueno, empecé a investigar sobre eso en esas 2 semanas. Al final leí una respuesta y dije, ¿sabes qué? No sé si quiero hacer esto con alguien. Si quisiera emprender por mí mismo. Quisiera arriesgarme yo solo. Y casi que en menos de un mes yo renuncié a mi trabajo y empecé a emprender. Ok. Y tengo muy claro el recuerdo de, bueno, en ese momento era mi roommate, pero es una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, que yo recuerdo que estaba como un notepad, ¿no? Como una libretita anotando como pros y contras de renunciar y empezar a emprender versus todo lo demás. Y simplemente fue, de hecho me metí en una maestría como para entender qué era growth hacking, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, voy a pagar una maestría, no me acuerdo cuánto habrá costado, pero a lo mejor, no sé, $10,000 o algo así. Era un programa en línea en la Universidad de Barcelona, solo con la intención de poder investigar cómo funcionaba esto y a la par empezar a construir una compañía en la cual yo estaba creando tecnología sin no tener nada. Literalmente me lancé al vacío. Esa es mi historia de emprendimiento, casi que por suerte tenía ahorros, sí, de, no sé, 3 años, 4 años de trabajo que vivía al mínimo y ahorraba demasiado. Entonces tuve esta idea de voy a hacer una compañía de growth hacking. Y esa fue realmente mi compañía que fue más exitosa. Entonces, y me costó 10 años desarrollarla. Pero sí, o sea, de ahí nació mi idea de ser emprendedor, porque una persona random de mi vida, recuerdo cómo se llama, no lo he vuelto a ver, debería probablemente escribirle. Él incentivó en mí que yo quisiera emprender, porque vio algo en mí que yo no había visto. Entonces dije, no, sabes que yo no quiero trabajar para ti, no quiero seguir trabajando para ese trabajo, quiero hacer algo por mí mismo y probablemente estoy en la edad en que si todo sale mal, siempre va a poder conseguir otro empleo. Entonces, bueno, eventualmente empecé a trabajar en esto, hice la maestría al mismo tiempo. Eh, Honestamente, la maestría no me sirvió de mucho, pero sí me dio como la intención de poder como darme cuenta que necesitaba aprender más. Entonces empecé a trabajar, luego pude construir un equipo, desarrollamos una aplicación, al final la aplicación no funcionó, levantamos fondos, nos quemamos todo el dinero, no funcionó y tuvimos que pivotear en otro modelo que fue más como de servicios, la cual creció muchísimo eventualmente. Llegamos a tener hasta 80 empleados dentro del equipo. Eh, pero fue algo maravilloso porque pude probar todo y yo siento que me equivoqué muchísimo también como CEO de una compañía siendo muy, muy joven, pero fue muy interesante poder hacer esto y a la larga esa historia también ligó a que incorporemos la compañía en Estados Unidos, busquemos clientes grandes en Estados Unidos, pensemos como una compañía global cuando a lo mejor éramos 2 personas, 4 personas, 10 personas, luego empezamos a trabajar 100% remoto. Eso de alguna forma hizo que yo dijera, bueno, si voy a hacer esto remoto, puedo vivir en Ecuador, puedo regresar a mi país. Y cuando regresé a Ecuador, por si acaso, yo sentí que era el futuro. Hay una gran diferencia entre, no sé, Estados Unidos, México y Ecuador, sobre todo hace 10 años. Entonces, por ejemplo, en Ecuador no existía Uber. Y era como algo irreal, o sea, tú llegas a tu país y es como que tienes que pedir un taxi por teléfono. Y decía, qué locura, ¿no? Y eventualmente llegó Uber y como que todo cambió. Tampoco existían los espacios de coworking y yo quería trabajar en un espacio de coworking. Entonces dije, bueno, si no hay, construye el mío. Y hasta el día de hoy sigue mi espacio de coworking en Ecuador.
que fue como que la primera oficina que tuvimos. Pero fueron solo casualidades, o sea, fue como que se me presentó esta idea y es como que, bueno, tengo ciertos ahorros, los puedo invertir en este proyecto, esta oficina va a ser, si no funciona, va a ser la oficina de mi equipo, y si funciona, va a ser la oficina de muchos emprendedores. Y fue algo emocionante, en verdad. Yo les puedo decir, y recuerdo a veces con sufrimiento esos días, porque aunque hasta el día de hoy yo trabajé mucho, no se compara con cómo trabajaba en esa época. Ya, claro. De hecho, antes de esta llamada antes de esta entrevista tuve una llamada con mi equipo de Core Tech Week, que estamos haciendo algo, y alguien preguntaba como que, ¿alguien conoce como a esta persona o tiene ese contacto? Y yo automáticamente regresé como, no sé, 12 años en el pasado. Dije, cuando yo empecé a emprender y tuve mis momentos de influencer porque necesitaba como Recuerdos de conseguir. Vietnam, ¿no? Sí, sí, Así, recuerdos de todas las... todo. Yo recuerdo como que sí, yo hice un video con ellos y probablemente tengo su WhatsApp, entonces hice la conexión. Pero yo en ese momento estaba haciendo como tres cosas a la vez. Tenía mi compañía de tecnología, estaba creando un espacio de coworking, me estaba dando cuenta que había como esta onda de influencers y de crear contenido y que a la larga ese fue el mejor mecanismo para que mi coworking pudiera tener resultados. Entonces yo literalmente me despertaba como a las 5 de la mañana, llegaba al coworking, no tenía cómo costear un staff al inicio. Yo regaba las plantas, yo barría, yo limpiaba, yo atendía a la gente al inicio mientras llegaba y ya cuando la gente estaba como sentada trabajando, yo también me ponía a trabajar. Yo luego era el que cerraba. Me acuerdo que en una época incluso no tenía dinero porque como que estaba leverage en todos los niveles, ¿no? O sea, como alcanzaba lo suficiente para pagar el equipo, alcanzaba lo suficiente para pagar la luz, alcanzaba lo suficiente como para poner, no sé, como ads en redes sociales, pero no había más. Y al final del día creo que no había ni siquiera lo suficiente para mí, ¿no? Vivía como en una situación igual muy, muy frugal. Eh, y recuerdo que incluso empecé a dar clases en una universidad, como para tener un ingreso adicional. Entonces, imagínense, cerraba el coworking a las 7 de la noche y me iba a una universidad a dar clases que en verdad no lo disfruté mucho. Eh, pero en verdad fue como, necesito como encontrar la forma de que esto funcione. Y llegaba un punto en que yo regresaba al coworking como para, no sé, seguir trabajando o arreglar las cosas para el siguiente día. Y tengo muy claro estos momentos vividos en los cuales yo me grababa desde el coworking tiene unos columpios. Entonces me grababa desde los columpios a las 4 de la mañana. Qué demente que estaba en esa época. Y contaba mi historia, o sea, como contaba a las, no sé, 500 followers que podía haber tenido en esa época de todas mis amistades de, no sé, 25 años de vida. Contaba como que no, pues hoy me pasó esto, o hoy tuve que dar una clase y me pasó lo de acá, hoy estoy trabajando con nuestro primer cliente y estamos desarrollando tal cosa, eh, no sé, hoy vendimos la primera membresía del coworking y lo contaba, literalmente subí estos videos a las 3 4 de la mañana y lo hice por mucho tiempo y empecé a aumentar mis followers. No sé, a la gente le gustaba y la gente decía como que este chico loco trabajando en un coworking, subiendo videos y me empezaban a seguir. Y eso me ayudó mucho, o sea, y creo que eso me llevó al punto en el cual me encuentro hoy trabajando con comunidades. Tampoco, así de la misma forma que yo no sabía qué era emprender o hacer growth, tampoco sabía lo que era hacer comunidad. O sea, se puede decir que en ese momento tú empezaste a notar que la comunidad era parte esencial de lo que necesitabas hacer para que tu emprendimiento explotara, ¿no? Estuviera funcionando paso a paso, ¿no? Sí, sí, mira, yo ahorita trabajo en Ganas Ventures, bueno, fuera de las muchas cosas que hago, pero nuestra GP siempre habla sobre comunidades y al inicio yo tampoco lo entendía mucho, ¿no? Ujú, Pero, y en esa época, y creo que hasta el día de hoy mucha gente cuando habla de comunidad lo ve como una habilidad blanda, como un soft skill. claro, Pero la realidad es que la comunidad como un concepto es la infraestructura más grande que tú puedes tener detrás de cualquier tipo de negocio para generar ventas, para escalar, para contar con una red de apoyo, para que la gente te refiera, para poder llegar a lugares en los cuales tú solito no podrías llegar, porque nunca te va a alcanzar el tiempo de hacer todo tú solo. Entonces, si claro. tú creas múltiples puentes, que a lo mejor te puede tomar 6 meses o 6 años, dependiendo que también lo hagas, estos puentes te van a traer todo con intereses, o sea, como el retorno, o sea, el dar primero en una comunidad no te va a regresar de inmediato. Es más, puede ser que no te regrese en un año, pero cuando te Claro. regresa en una cantidad inimaginable. Entonces yo empecé a hacer esto y simplemente en esa época, y era la época en que Instagram recién sacaban creo que los stories, ¿no? No había en Reels, no había como que mucho más. Entonces yo grababa estos videos, la gente los veía, la gente como que me hablaban por eso, luego me decían como, uy, qué increíble, voy a conocer tu coworking, o qué increíble, te voy a conectar con tal persona, o sabes qué, deberías hablar con tal en gobierno, o deberías hablar. Y entonces empecé como que a crear redes muy, muy rápido. Y el coworking se hizo muy, muy exitoso, muy, muy exitoso.
¿Cómo estás viendo tú o cómo has visto a lo largo de toda tu experiencia qué cambia de un follower a alguien que es de tu comunidad? Mira, qué excelente pregunta. Un follower, y también ese es el problema de las redes sociales. Las redes sociales son como un canal de comunicación que si lo quieres ver es unilateral. El creador le habla a su audiencia. Y tal vez con suerte podría considerarse bilateral si es que realmente el creador quiere a su audiencia. Hay algo, Y sí. no sé, la audiencia le responde y tú interactúas con ellos. Usualmente esos son los mejores creadores de contenido, los que realmente conectan con su audiencia y cuando su audiencia, no sé, le dicen, uy, me encantó no sé, tus gafas o tu gorra o algo, tú dices, ay, mil gracias, de verdad. Sí, la verdad es que me costó mucho encontrarla y empiezas a crear esta Sí. relación con ellos. Hasta que llega un punto en el cual tienes muchos followers y tal vez no puedas mantener la conversación con todos. Pero usualmente las redes sociales llegan a ser solo un canal bilateral. Una comunidad, en esencia, es cuando toda esa audiencia puede hablar entre ellos, pueden trabajar entre ellos, pueden lograr cosas increíbles entre ellos sin que tú estés involucrado. Porque tú al crear una comunidad, lo que tú creas es estas conexiones, estas relaciones entre otras personas que todos persiguen un mismo propósito. Todos tienen ciertos valores o principios en común y que de alguna forma están buscando una meta. Entonces, eso es una comunidad, no necesariamente, y no por menospreciar el trabajo de crear contenido o de todos los creadores, pero es muy distinto, porque a lo mejor crear contenido te ayuda a ti en tu marca personal, pero crear una comunidad, tú estás ayudando a muchas otras personas y ellos ayudan sin que tú te enteres. Y ahí es donde Claro. sucede la magia. Entonces, puede ser que sí, tener 1 millón de followers tiene mucho impacto, pero crear una comunidad de 10.000 personas vale demasiado, porque a la larga esas son personas que ya confían en ti. Y si, no sé, yo conozco a Jorge y yo a Jorge lo presento con Rick, y luego yo no los vuelvo a ver a ustedes, pero ustedes hacen algo genial juntos. O no sé, se presentan a sus Pasa esposas algo. o algo así, ¿no? Ujú. Pasa algo muy importante. Luego cuando ustedes piensan en el génesis de por qué estas cosas tan positivas están pasando por ustedes van a decir, uy, todo esto regresa a Guillermo porque él construyó esta comunidad para nosotros. Entonces, eventualmente, cuando ustedes busquen algún tipo de, no sé, consejo, inspiración o acceso a más cosas o posibles, no sé, partnerships o trabajos juntos, van a regresar a mí. Y luego estas oportunidades me regresan cuando ustedes ya están transformados. Yo hablo mucho de esto, pero la comunidad sí es como todo un viaje y está muy ligado al viaje de héroe. No sé si alguna vez como han escuchado esto, pero es súper interesante, ¿no? Cuando pensamos en las películas, ¿no? Harry Potter o, no sé, Luke Skywalker en Star Wars o cualquier héroe de cualquier índole, no sé, cualquier héroe de Marvel, todos pasan el mismo como viaje. Y el emprendedor lo vive de la misma forma. Es como, y todas las películas así, todas estas sagas empiezan igual, ¿no? Como que viven en una situación no muy buena, sienten que deberían hacer un cambio, todo está en su contra y luego eventualmente de alguna forma alguien les da una mano, aparece, no sé, un Obi-Wan Kenobi, un Yoda, alguien que te incentiva a hacer algo, ¿no? Y como que activa esa chispa en ti. Entonces empiezas a buscar un propósito y mientras lo vas buscando te das cuenta que las adversidades son más grandes de lo que tú eres y lo que tú pudieras lograr y en el camino encuentras aliados y luego esos aliados ayudan a que tú te transformes. Y mientras tú te vas transformando, eventualmente llegas como que a estos hitos. No sé, pues pensamos en videojuegos, es como el malo al final de cada nivel, ¿no? Entonces, una vez que tú lo superas, vas a un nivel más difícil y lo vuelves a superar, y más difícil y lo vuelves a superar. Pero cada vez cuentas como con más como armas o con más aliados. Tocando este planteamiento que hablas de cómo, por ejemplo, cuando llegas a Ecuador, estabas como en el futuro tú y vas al pasado, ¿no? Y te empiezas a encontrar con... Hay una gran diferencia entre cómo vivías en Estados Unidos, lo que había en Estados Unidos, lo que había en México, y lo comparas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú alcanzas a ver hoy entre estos ecosistemas? Entre estos ecosistemas ya muy desarrollados, como justo en Estados Unidos, versus lo que ves en Latinoamérica, por ejemplo, en México y por supuesto en Ecuador, ¿no? Son cosas que creo que vienen desde la percepción que tú puedas tener, ¿no? Yo cuando pienso en Latinoamérica, yo pienso en oportunidades infinitas. Lo que no hay, lo puedes construir. Claro. Y lo que está roto, lo puedes arreglar. Mientras que a lo mejor en Estados Unidos, y en México creo que queda en medio, pero en Estados Unidos es como que ya hay muchas soluciones para todo. Hay muchas opciones para todo. Y Estados Unidos de alguna forma viene desde un sentimiento de abundancia. Entonces todo siempre es más, todo es más grande. Probablemente todo también es más caro, pero no necesariamente todo es mejor. Entonces también en este tipo de ecosistemas siempre hay la oportunidad para que llegue un outlier y haga algo loquísimo y realmente le gana al corporativo, le gana al gigante. Porque también ya se sienten cómodos.
Entonces, usualmente cuando alguien ya que entra en esa zona de confort es cuando cualquier persona podría llegar y llevarse como su pedazo de mercado y hacer algo muy, muy grande también muy, muy rápido. Pero cuando yo pienso en Latinoamérica, yo creo que hay demasiadas oportunidades y que usualmente hay como que ciertas fallas muy claras, ¿no? A lo mejor falta de acceso a capital, fuga de conocimiento, no sé, inestabilidad política o económica, o ciertas, muchas veces dependiendo de los países o situaciones, como inseguridad, ¿no? De, no sé, hay carteles o hay cosas malas sucediendo. Pero a la larga, todo ese tipo de cosas, de alguna forma, yo creo que lo que le hace al latino es como, son dos situaciones, o te baja la energía y te sientes insatisfecho y sigues con tu vida de esa forma, o simplemente dices, no, esta no va a ser mi vida, yo quiero encontrar, por lo menos de los 500 problemas que tengo todos los días como latino, quiero resolver uno. Y el latino se convierte, yo lo he visto como, yo diría como un guerrero. El latino dice, no, yo por lo menos voy a resolver esto. Hay 500 cosas que no puedo resolver, pero esta es la cosa que voy a resolver. Y yo creo que el latino lo hace de una forma increíble, porque el latino como que tiene como un estamina, una perseverancia mucho más larga que tal vez la persona en Estados Unidos. La persona en Estados Unidos a lo mejor renuncia muy rápido. Y como hay muchas más opciones, a lo mejor renunció 5 veces y la cosa que encontró, la sexta que encontró funciona. En cambio, el latino se mete en problemas mucho más grandes por resolver. Obviamente, el que lo resuelve se convierte en unicornio. Y quien no lo resuelve, eventualmente tiene que entender cuándo rendirse y todo lo aprendido aplicarlo en algo distinto. Porque en verdad hay problemas que nunca se van a poder resolver. Eh, Hace poco escuché algo de cómo sería bueno que todas estas personas que están tratando de salvar a Latinoamérica paren, dejen de intentarlo. Pero yo creo que eso no sé, como que, porque en teoría Latinoamérica no puede ser salvada. Y yo creo lo contrario. Yo creo que si más personas pensaran que puede ser salvada, sería salvada. Y llegaría a niveles inimaginables. Puede ser que a lo mejor es un tema generacional, ¿no? Hay que pasar unas cuantas generaciones más para que más personas piensen como nosotros o como quien está escuchando esta entrevista, que realmente se lo crean y digan, yo puedo hacer cosas más grandes que las que hicieron mis padres, o yo puedo hacer cosas más grandes que las que hace mi vecino, porque yo creo que de eso se trata. Y al final del día, lo que yo siento que también en Latinoamérica hace falta son personas que decían dar de vuelta también. Porque mucha gente logra el éxito y dice, no, yo me quedo en mi torre de marfil. Y ya logré esto y soy inaccesible para el resto. Y ahí es cuando se empieza a romper el ecosistema. Mientras que en Estados Unidos, no sé realmente dónde parta, pero usualmente alguien que es muy exitoso es muy accesible. Es alguien que dice, y yo creo que también, o sea, quien es muy exitoso en Estados Unidos, porque al final es relativamente fácil ser exitoso en Estados Unidos. Luego también dice, me costó tanto y me gustaría que a la siguiente persona no le cueste tanto. Entonces le doy mi tiempo. Y también como que esta idea de advisor o de mentor es muy real acá. Que a lo mejor en Latinoamérica tu advisor o tu mentor es tu papá. Y no necesariamente, por más que tú lo quieras, esa persona te puede dar el conocimiento o los atajos hacia algo que realmente tú quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, en este tenor, ¿qué piensas? O más bien, ¿qué es lo que tú quieres lograr con iniciativas como Ecuador Tech Week? Pues mira, es algo muy interesante y como terminando con la historia muy, muy rápido, de este salto a Ecuador, ¿no? Y de emprender y de como en mi tiempo libre crear otras startups que para mí fueron como la mejor como experiencia de mi vida, aunque al final me tocó, no sé, tuve que endeudarme, casi que me quisieron demandar, tuve que despedir un montón de gente que trabajaba conmigo, que eran mis mejores amigos, porque al final, en esa edad, cuando tú creas una compañía, la gente con la que la haces se convierte en familia. Claro. Entonces también luego se fraccionan muchas de estas relaciones, porque a la larga es difícil, ¿no? Es como que, ¿saben qué, chavos? Tomé una mala decisión y no hay cómo pagar. O hice un mal movimiento, no sé, financiero, o como no teníamos flujo de caja y o sea, me pasaron muchas cosas. Pero sí recuerdo que todo esto, al final también, para quien lo escuche, cuando quiebras, una compañía también es un tema emocional. Porque también cuando emprendes por primeras veces en tu vida, tu identidad casi que es la identidad de tu compañía. Porque estás Sí. tan sumergido en lo que haces en el día a día, segundo a segundo. Te bañas y estás pensando eso. Estás Claro. en el cine y estás pensando eso. Estás casi que con tu pareja y estás pensando en tu negocio. Yo creo que ya con un poquito más de madurez eso se empieza a separar en Dispersar, sí. compartimentos. Sí, 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 pero en esa época, o sea, es como toda tu identidad necesito que esto funcione. Y cuando no funciona, también, o sea, rendirse usualmente no es una mala opción, pero también te genera como este sentimiento de vacío o una pequeña depresión que puede durar un par de meses o un par de años hasta que lo quieras volver a intentar.
yo tuve la suerte de que tenía otra compañía y dije, bueno, ya, esto no funcionó, me voy a dedicar al 100% a lo que sé que sí está funcionando, que a lo mejor no lo vi tan divertido, pero siento que puede llegar a ser algo muy grande. Entonces, yo tuve la suerte de esta otra compañía poder hacer crecer mucho y que luego fuera adquirida por nuestros clientes. Entonces, eso también me permitió luego tener un poquito más de holgura en mi vida y de Ok, flexibilidad para intentar cosas más interesantes. Entonces, antes de hablar específicamente de Ecuador Tech Week, me gustaría hablarte de Startup Grind, que ahorita es mi trabajo de tiempo completo. Yo soy el sí, director global de la compañía y Startup Grind básicamente es la comunidad más grande de startups, inversionistas y corporativos del mundo. Entonces, hay 5 millones de miembros, tenemos presencia en más de 150 países. De alguna forma, eso hace que Guillermo sea G a nivel mundial, que siempre está trabajando para ayudar desde, no sé, conectar inversionistas, founders, ayudar a nuestros equipos locales para que puedan tener impacto en sus comunidades locales o simplemente buscar estas ventas corporativas para la compañía. Pero se vuelve muy interesante porque a la larga paso el día ayudando a otras personas y qué digo, qué privilegio tengo yo de poder ayudar a personas que estuvieron donde yo estuve hace 10 o 15 años. Entonces, me parece maravilloso porque hablando un poquito sobre la presencialidad, ¿no? Yo a veces tengo reuniones porque alguien quiere buscar inversión. Y digo, ok, ¿sabes qué? Si necesitas 20 minutos, te voy a dar 20 minutos de todo lo que yo pueda darte. Y al final de la reunión, si no te damos inversión, a lo mejor te conecto con la persona correcta, o te presento con otro amigo investor, o te doy los consejos de lo que yo siento que podría funcionar, o de lo que yo he visto que muchas veces los founders que me buscan son de Latinoamérica y también les comento como ejemplos de lo que en Estados Unidos funciona, o si buscaran abrir mercado acá, ¿no? Entonces, eso es lo que hago yo en mi día a día. Trabajo para esta compañía y es algo maravilloso. Generamos alrededor de, no sé, 1.500 a 3.000 eventos al año por medio de la comunidad. Y también tengo acceso a founders, unicornios, exited founders, pero gigantísimos. Ya en este punto creo que he conocido, no sé, a lo mejor unos 20 billionaires en mi vida. Y a la larga, aunque no creen, esto también te permite desbloquear otras como opciones, ¿no? Porque empiezas a conocer gente que tú dices, wow, esta persona vendió su compañía por $1 billón o por $10 billones o tiene algo gigante y empiezas a hablar con ellos y hacen chistes o se les riega el café, o sea, y es como cualquier ser humano y automáticamente tú dices, tal vez alguien que yo veía desde una computadora en un TikTok haciendo algo increíble, el día de hoy es alguien que, o sea, tranquilamente puede ser tu amigo. Y también la presencialidad te ayuda mucho a eso, porque luego conectas con personas que tú dices, wow, si esa persona me abre bien la puerta, me abre todas las puertas. Que antes tú tenías que abrir una serie de puerta tras puerta tras puerta, son como muñecas de Rusia, ¿no? Que abres una y sale otra. Ya, usualmente ese es el camino de un emprendedor. Pero también ya cuando estás en otro como ecosistema o tienes otro nivel de acceso, básicamente una persona te abre todas las puertas y se vuelve muy interesante cómo hacer las relaciones correctas y hacerlas durar. Eh, a veces también hay personas que yo sé que intencionalmente yo necesito responderles la llamada más rápido o necesito como que estar un poquito más presente porque sé que también esto me puede ayudar en el momento actual o a largo plazo o si quisiera volver a aprender más adelante. Pero bueno, sí, ese es mi trabajo, es una cosa maravillosa. Tenemos eventos, no sé, puedo hablar como en general en Ciudad de México, en Miami, en Dubái, en Doha, en Qatar, en tantos lugares que al final del día yo digo, wow, se están plantando semillas en tantos lugares de forma intencional y al final lo que Startup Prime busca de alguna forma es llevar Silicon Valley al resto del mundo. Entonces con todo ese know-how y con todo lo que yo he visto de cómo realmente un ecosistema puede funcionar en el cual gobiernos, no sé, nacionales, estatales, locales, corporativos, inversionistas, universidades, emprendedores, quien sea, trabajan en sinergia y todo funciona bien, yo digo, wow, que sería hermoso que esto funcione en Latinoamérica, por lo menos en el nivel más básico. Y usualmente el problema ahí cuando piensas en ecosistemas en la TAM es que los actores no se comunican entre ellos o no quieren trabajar entre ellos. Entonces se fracciona todo muy rápido porque a lo mejor lo que toma 10 años en construir podría solo tardar un año en construir si todos los... No sé, yo creo que es un tema también a veces de reconocimiento. puede ser conocimiento, puede ser un poco como este tema de pelea, ¿no? Tal vez a veces también de no querer compartir ese conocimiento. Creo que somos más celosos y lo digo, creo que en todo Latam, en ciertas partes hay este tema, ¿no? Muy a menudo. Oye, Guillermo, siendo alguien que estás tan adentrado en el ecosistema, ¿cómo has vivido estas olas tecnológicas
y que ahora la IA está formando parte de un cambio completamente diferente a cómo buscas inversión, cuál es el valor real de este tipo de negocios a los que siempre estamos expuestos, que son más que nada tecnológicos de rápido crecimiento. ¿Cómo has navegado y qué has visto tú de estos cambios de interés, tanto del lado que también tienes ahí un pie dentro de fondos y con todas las comunidades y teniendo tanto contacto con todo el ecosistema? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo te está pegando y cómo ha estado pegando esto al ecosistema? Es súper interesante porque yo creo que estamos en la etapa en la historia en la cual es por lo menos la forma o el momento más fácil de crear tecnología. Tú puedes vibe codear lo que sea y no va a ser lo mejor del mundo, pero ya te da un punto de partida que tal vez antes era tratar de convencer a 2 o 3 personas que quieran trabajar contigo y construir algo en 6 o 9 meses y que incluso podría estar peor que lo que puedas crear ahorita, no sé, con Claude o con algún tipo de sistema de inteligencia artificial. Pero sí, yo creo que ahorita es el momento en el cual cualquier persona puede emprender. Sobre todo cualquier persona puede emprender con tecnología hasta el momento en el cual tienes un producto que ya funcione. Y yo creo que también la ola va a ir en función de, ok, si todo el mundo puede crear tecnología de forma Ya es ilimitada, un casi commodity. que de la noche a la mañana, exactamente. O sea, ya el AI va a pasar a ser como el Internet, como el celular, como los autos. O sea, ya es como una industria que se convierte en la base. Ya no tiene ni mucho valor que tú digas, tengo una plataforma powered by AI. Porque ya todas tienen que ser powered by AI. Ya todas utilizan Internet. Ya todas son móviles o tienes un website, ¿no? O sea, es como que tú digas, tengo una compañía sin un logotipo. Claro. O sea, ¿cómo podrías tener una compañía sin un nombre o sin un logotipo? Lo mismo va a pasar con AI. Ahora no se trata tanto de cómo el AI hace más sexy a tu compañía, sino realmente cómo la hace más eficiente. Yo he Oye, ¿y visto entonces muchos ahora qué vale? founders, O sea, con eso. vale, yo creo que la forma en la cual construyes más rápido. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Puedes hacer más con menos y puedes hacer más mucho más rápido. Antes, con un equipo de 6 personas, incluso cuando levantabas capital, estabas pensando, no, claro, tengo que levantar capital para pagar el salario de 6 personas y luego que me quede algo para seguir escalando o para expansión o simplemente para seguir iterando el producto. Ahora es como entre 2 personas o una persona construyes bastante. Y también ahora se escucha mucho que los founders cuando levantan capital te dicen, no, claro, soy yo y un AI engineer y en el momento que estás haciendo no sé, el pitch para levantar capital te dicen, no, y nosotros estamos consumiendo en créditos de AI esta cantidad de dinero. Entonces nuestra proyección va mucho en función de cuánto estás optimizando tu uso de AI para construir más rápido y no necesariamente la cantidad de cabezas que quieres en el equipo. Entonces tú Ya. también ya buscas que un ingeniero pueda hacer el trabajo de 10. Entonces también de alguna forma te ahorras el costo de 10 personas, pero también la capacidad de generar Aumentas el otro. AI. Claro, o sea, es como se va un input por otro output e igual funciona. Ahora, lo que yo sí creo es que lo que se viene en el futuro es, o sea, si estás pensando en invertir, claro, el software es muy bueno, pero ya también cada quien va a poder construir su propio software muy, muy rápido. O Sí. sea, estamos a un par de años en que tú digas, ay, no existe esto, y casi que se lo pides a la AI y te lo va a hacer de principio a fin como si fuera, no sé, Amazon, como si fuera que creaste un Facebook de la noche a la mañana. Así a ese nivel va a llegar a ser. Entonces, va a ir más del lado de la infraestructura física que requiere que esto funcione, Claro. que es donde ya lo podemos ver, la cantidad de data centers a nivel, no sé, de Latinoamérica, en el océano, en el espacio, porque genera mucha energía. Hay mucho consumo que, o sea, la cantidad de AI, de hecho, el AI, como existe el día de hoy, en teoría funciona desde los 17 años. 17 años, imagínate. Pero no había la infraestructura tecnológica para que pudiera dar el salto que da el día de hoy. De la misma forma que cuando, no sé si nombrar a Steve Jobs, pero él tenía una idea de quiero hacer esto, pero no se puede porque la tecnología no llega a ese nivel. Entonces tuvo que empezar a desbloquear ciertas cosas hasta el cual la tecnología llegue al punto de su visión para que se pueda ser construida. Entonces, ahorita es más un tema de cómo se puede mantener la infraestructura física de hardware para que el AI pueda crecer y pueda seguir llegando a los siguientes niveles, ¿no? Más autos manejándose solo, más robots haciendo cosas de la vida cotidiana, O pero también ya humanos. Sí, y eso hay Infraestructura muchas como humana, teorías. ¿no? O fierros, ¿no? Yo creo. Hay, hay muchas teorías detrás de esto, pero claro, también las carreras creativas van a ser mucho más valoradas. Claro. También como que las actividades como, no sé, ser un zapatero,
va a ser mucho mejor pagada en los próximos años de lo que fue en los últimos 50. ¿Por qué? Porque esa maestría, esa presencialidad o esa humanidad de crear arte o crear algo con un enfoque mucho más detallista, porque ahorita incluso cuando utilizas mucho AI, las cosas que te produce son bastante genéricas. Sí, claro. No importa cómo cambias el prompt, o no importa que tanto tú te involucres, como no sale desde tu humanidad que comete errores, o sea, las iteraciones no llevan al punto donde podrían llegar. Entonces, al final del día, yo creo que el lado humano siempre se va a mantener. Y Oye, simplemente como que el ser humano se va a enfocar en hacer cosas que lo llenen un poquito más. Sí, Y no oye, tanto en las tareas repetitivas. por ejemplo, con la cantidad de deal flow que tú puedes manejar, precisamente al haber trabajado todos estos, en estos ecosistemas, creando precisamente estas comunidades, pues, y teniendo este nivel de contacto en el ecosistema precisamente, pues de pronto seguramente llega mucha gente diciéndote, oye, es que yo tengo esto, oye, Guillermo, hazme caso, oye, vamos, mira, tengo IA por todos lados, ¿no? Hasta mi logo tiene IA. Y entonces, ¿cómo diferencias a esos deals que pueden ser mucho más interesantes de todo ese ruido que puede existir alrededor precisamente porque pues hoy todo podría ser llamativo de alguna manera y de pronto también tenemos este tema de todo es exponencial, ¿no? Todo mundo está como llegando a 1 million, 100 millions en un año, ¿no? Entonces, ¿cómo dices, oye, esto es algo que se va a mantener en el largo plazo? Cuando llevan bien poquito tiempo y sí fueron un logro súper rápido, pero no significa que se va a mantener así por siempre, ¿no? Sí, y bueno, esto entra en varios temas que creo que desde el pasado al momento de pensar en Venture Capital tiene como sentido, ¿no? Al final tú no apuestas tanto por la idea o por la tecnología, tú apuestas más por el founder, sobre todo en las etapas tempranas, ¿no? Porque si yo conozco a un Jorge que es muy pesimista, un Jorge que aunque esté vendiendo el día de hoy, siempre se está quejando, no cree en sí mismo, no está dispuesto a darlo todo para ser exitoso, por más que el día de hoy venda y tenga algo muy bonito, probablemente es un red flag, ¿no? No quisiera invertir en ese Jorge. Ahora, si hay un Jorge que de una forma muy apasionada me está diciendo, quiero hacer esto y lograr esto, y veo que todos los días está trabajando por eso, y que aunque no haya mucha atracción el día de hoy, yo sé que, no sé, tal vez su propio viaje personal de héroe lo ha llevado a esta posición y a lo mejor cuenta con el equipo o con un buen problema que quiere resolver, eso me convence mucho más a mí. Porque yo creo que el AI como tal ahorita es secundario, sino es más como el problema y la solución que le quieres dar. ¿Cómo lo haces mejor? ¿Cómo lo haces de una forma creativa, mucho más impactante de lo que era la opción original, ¿no? Y yo creo que eso nunca va a cambiar, porque al final del día nosotros seguimos trabajando con personas y tú quieres confiar en las personas. También, o sea, cuando piensas en inversión, o sea, los procesos de due diligence cada vez cambian un poco más, ¿no? Preguntas cosas distintas, pero también entrevistas a la gente que conoce a la persona en la cual tú quieres invertir. Puedes entrevistar a la esposa de alguien, puedes entrevistar a los hermanos de alguien, puedes entrevistar a su ex jefe. Entonces, eso también te ayuda a entender el carácter de la persona y entender que si es un momento de crisis, va a salir adelante. O algo que estuvimos platicando antes de empezar a grabar, ¿no? El apoyo también de como tu pareja o de tu familia. Porque al final del día eso también habla sobre lo mucho que puedes perder, ¿no? Si tú decides emprender el día de hoy teniendo una familia y teniendo hijos, tu compromiso es 1000 veces más grande a que si tienes a lo mejor 18 años y porque has construido algo con AI, puede ser que el día de mañana solo pierdas el interés y el desenfoque. Y a lo mejor decías, aunque pueda estar haciendo mucho dinero, quisiera vivir más mi vida de joven. Entonces, yo creo que todo va en una balanza y en poder realmente entender o encontrar un founder o un equipo de founders que estén haciendo algo que desde su intención o su pasión hace sentido con lo que podrían lograr en el futuro. Porque créeme, o sea, es hermoso invertir en alguien y entender que, o sea, tú cuando los ves, tú dices probablemente esto va a cambiar en 6 meses. Lo que están haciendo el día de hoy no es la meta de su producto. Tengo unos amigos que bueno, o sea, son grandes amigos míos, ya creo que levantaron $10 millones, y de vez en cuando, yo nunca trabajé con ellos, pero los conozco bastante bien y cada cierto tiempo vuelven a mí y me preguntan, oye, estoy haciendo esto y no sabes, hemos levantado tanto capital y hemos hecho tantas cosas, pero no estamos teniendo un punto de equilibrio y no hay nada que hagamos para poder generar el cash flow suficiente para esto y estamos pivoteando casi que todos los días porque no sabemos qué hacer.
pero se vendieron tan bien y la idea original era buena y había cierta atracción, que ya no funciona. Y aún así siguen probando cosas nuevas. Entonces yo digo, o sea, no te preocupes, porque el simple hecho de que cada día te despiertes e intentar algo distinto te va a ayudar a resolver lo que no puedes resolver el día de hoy. Entonces, son como problemas muy interesantes, porque tú dices, bueno, de alguna forma por algo levantaste lo que levantaste. Y por alguna forma la gente confía en darte este dinero. Y el hecho de que tú estés preocupado porque esto no funciona, que no se lo puedas contar a tu investor, pero me lo cuentas a mí, siendo tu amigo, también quiere decir que ya estás pensando en la solución. Entonces, tienes que seguirla construyendo y es como un proceso. Entonces, sí, o sea, hay muchas situaciones extrañas y volviendo a ese comentario de mucha gente te escribe o te presenta estas ideas todos los días, a todo momento, en distintos lugares. Yo lo tomo siempre como algo muy positivo y nuevamente me encanta escuchar desde un punto de vista muy abierto. Y puede ser algo bueno, como puede ser algo malo, como puede ser, sabes que al final del día yo te voy a presentar con alguien que te pueda ayudar. Yo creo que lo que alguien siempre puede sacar de mí va a ser una introducción con una persona que tal vez sepa más que yo. Y al final creo que eso lo vale todo. Porque tal vez esa persona, ¿cuánto tiempo te podría costar llegarla a conocer? O ya ahorita todo es virtual, ¿no? Entonces, te presento a Jorge, te presento a Rick. Habla con ellos. Yo no sé lo que tú estás haciendo o no sé cómo funciona, pero ellos están haciendo algo similar. Tal vez hablando con ellos encuentras la inspiración suficiente para tú entender cómo deberías o levantar capital o cómo deberías hacer el salto hacia lo que estás queriendo lograr. Entonces yo creo que eso vale y yo tengo un dicho personal que es como yo siempre ayudo a alguien por lo menos la primera vez. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay gente que en verdad sí te vende humo. Entonces yo estoy dispuesto a escuchar toda esta historia de humo la primera vez. Y si me queda muy claro que todo esto es humo si me queda muy claro, o me pasa mucho, que un founder me dice, no, es que yo voy a lograr esto y aquello y estoy no sé, a 2 días de hacer esto. Y yo le digo, increíble, llámame en el tercer día, quiero saber cómo lo lograste. Y luego cuando no te pueden llamar o los encuentras, claro, o lo ves 6 meses después y como que tú dices, cierto, la última vez que nos vimos hace 6 meses, me dijiste que estabas haciendo esto y luego la persona te dice, no, sabes que ahora estoy trabajando para esta compañía. Yeah. Y como que tú ya lo sientes, tú dices, esa fue la primera y única vez, porque no se notaba el nivel de entrega, por más bonito que sonaba. Entonces yo siempre estoy dispuesto a llorar una primera vez, y ojalá esa primera vez lleve a la segunda, pero si no lleva a la segunda, por lo menos yo siento en mi corazón que yo hice lo que pude, y que estuve presente, y que traté de ayudar, y que yo también estuve en sus zapatos alguna vez. Yo también a mucha gente en algún momento de mi vida sé que le prometí ideas que nunca perseguí, o que empecé a construir como modelos de negocio que luego dije, esto está aburrido, o esto está muy difícil, o esto no me apasiona, y solo lo dejé de un lado, y encontré otra cosa que me gustó más. Yeah. Pero a veces también te das cuenta, ¿no? Como alguien que quiere emprender porque le pareció muy llamativo, pero que realmente no está en su ADN, claro. Y alguien que tú sabes que va a emprender y que no va a dejar de emprender, y que si pausa el emprendimiento es porque está recargando sus energías para algo mucho más grande. Y esa es la gente a la cual le quieres apostar. Por eso es que muchos inversionistas invierten un montón de veces en las mismas personas, incluso si fracasan. Claro. Porque tú sabes, esta persona va a intentarlo hasta el punto en el cual rendirse sea la única opción. Oye, y yo creo que eso es muy, muy valioso. Oye, Guillermo, y justo ahora sí como retomando, tú eres un emprendedor, has estado emprendiendo, has creado comunidades, sigues manejando comunidades y ahora uno de tus nuevos emprendimientos precisamente es Ecuador Tech Week. Platícame un poquito, ¿cómo sucede eso? Me emociona mucho y pues nada, fue viendo cómo funciona un ecosistema, no sé, de hecho esta semana está pasando New York Tech Week, ¿no? Entonces hay como 500 eventos por día, imagínate. Por si acaso igual aquí hablando para nuestra audiencia de México, también hay México Tech Week, una cosa maravillosa de un ecosistema que realmente funciona bastante bien. Y probablemente son entre 400 y 500 eventos en una semana, que yo he tenido la suerte de poder participar en todas las ediciones anteriores, apoyando también a mis amigos de allá. Yo creo que es muy valioso como hacer este tipo de esfuerzos. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, existe New York Tech Week, existe Miami Tech Week, existe London Tech Week, existe, no sé, Tech Weeks en San Francisco, en Los Ángeles, en Boston, en Chicago, en tantos lugares. De seguro también esto hace falta en Ecuador, en otros lugares, para que el ecosistema empiece a trabajar junto o empiece de alguna forma a generar nuevos lazos entre ellos y también con gente del extranjero. Entonces recuerdo que en el 2023 yo dije, no, yo quiero hacer esto y creo que tiene sentido. No lo hice de la mejor forma, realmente yo como me guié más por lo que pensé que podía funcionar
y probé el ecosistema. Hicimos un evento muy, muy grande y muchos eventos chiquitos. El evento muy grande fue muy difícil y creo que no fue valorado porque el ecosistema no estaba listo para algo tan grande. Llevamos inversionistas de Silicon Valley, de hecho estuvo un inversionista de 500, estuvo el CEO de Startup Grind, de hecho, como ayudándome, eh, solo por ser mi amigo. En ese momento ni siquiera era mi jefe. Eh, y hicimos todo esto y fue algo gigante. Pero dije, wow, ¿qué se llevó la gente de aquí? Creo que nadie hizo negocios, creo que nadie invirtió en nadie, porque era un espacio muy, muy grande para un ecosistema muy pequeño. Sin embargo, los otros, no sé, 9 side events que hubo en esa semana fueron una joya. O sea, tú veías a la gente, no sé, tomándose una cerveza, comiendo cangrejos, comiendo comida típica ecuatoriana. Tú veías desde el corporativo, el ejecutivo más alto, con un inversionista de Silicon Valley, con un emprendedor nivel que no tenía ni un MVP, compartiendo en una mesa al nivel que sucede en Silicon Valley, donde la gente realmente no hay una agenda de promedio, no hay algo que te detenga a querer hacer una nueva amistad. Entonces dije, ok, no, creo que hay que reempaquetar esto y hacerlo mejor. Y volvimos a lanzar la segunda edición de Ecuador Tech Week en el 2024 con 56 eventos. Participaron alrededor de, creo que el primer año fueron como 4,000, el segundo año fue muy cerca de 6,000 personas, pero ya se empezaron a dar este tipo de espacios donde un inversionista que no conocía el ecosistema de Ecuador viajaba a Ecuador por primera vez. Un founder de otro país que le pareció muy llamativo el mercado ecuatoriano viajó a Ecuador por primera vez. Un corporativo de Estados Unidos que en su vida había escuchado de Ecuador, pero como vio que había una Tech Week que lo puede asimilar a las Tech Weeks que hay en Estados Unidos, dijo, no, me voy a ir a Ecuador a conocer esto. Y salieron grandes negocios, muchas inversiones, muchas adquisiciones de compañías, muchas oportunidades comerciales y de venta, ¿no? Un proveedor de servicios de Estados Unidos ahora le vende a Ecuador solo porque en esa semana pudo conocer a 100 personas de las, no sé, 5,000 que participaron. Y de hecho el año pasado tuvimos 88 eventos y alrededor de 8,800, 900 asistentes. Entonces este año vamos a tener más de 100 eventos, creo que van a ser alrededor de 120. Ya sé que el día de hoy contamos con más de 10,300 registrados. Increíble. Y es una cosa que se vuelve cada vez más grande, pero más allá de como pensarlo como en volumen, yo lo pienso como en las oportunidades y cómo la gente lo percibe el día de hoy versus cómo se percibía en el 2023. El founder local está emocionado porque dicen, wow, van a llegar inversionistas de otro lado y esta es mi oportunidad de conocerlos. Y también llegan founders que han logrado cosas muy grandes que simplemente quieren, que son ecuatorianos, que quieren regresar al país y también como dar de vuelta a su propio país y su propio ecosistema. Entonces, sí, a mí me encanta poder hacer esto y créanme que es demasiado trabajo. Tengo un equipo maravilloso que realmente se encarga de que todo esto funcione. Sé que ahorita probablemente están trabajando en esto porque estamos como a 35 días de la próxima edición, pero es algo maravilloso y también yo puedo ver cómo cada vez más fondos locales, emprendedores locales, compañías tanto pequeñas, medianas y corporativos dicen como que, wow, qué increíble que esto suceda. Y créeme que hasta el día de hoy sigue siendo difícil de explicar. Explícale a tu abuelita que estás creando un proyecto en el cual suceden 100 eventos a la vez con personas muy importantes y que cada evento es un lugar distinto. Y obviamente te dicen, pero no entiendo. Entonces, ¿en dónde es la conferencia? Y tienes que decir, Claro. no, no es una conferencia. Es como un encuentro descentralizado de una serie de eventos en muchas ciudades a la vez, con muchos perfiles distintos, con muchas oportunidades distintas, pero cada vez más la gente lo entiende y se vuelve más relevante. Entonces, no, a mí me llena de orgullo también, de alguna forma, es como mi escape para ir a Ecuador una vez al año, poder ayudar desde mi rol en Startup Grind, desde mi rol en Ganas Ventures, desde también mi posibilidad de poder hacer algo de vuelta por mi comunidad y también como que darle esta ayuda a ciertos founders que a lo mejor cuando me escriben no los puedo conocer. Y creo que los voy a poder tener de cerca. Imagínense, hay eventos de 800 personas, eventos de 500 personas, eventos deportivos, eventos solo para ángeles inversionistas, eventos solo para corporativos. Ya hay muchísimos eventos turísticos. De hecho, hay un evento, hay una conferencia en la mitad del mundo, que probablemente es el lugar más icónico de todo el país. Entonces, a ese nivel está llegando y esperamos que para el próximo año también podamos hacer eventos en las Islas Galápagos. Entonces, yo creo que la Tech Week de Ecuador, a diferencia de otras Tech Weeks que yo lo he vivido, que sí, es muy bonito estar en una oficina de Google o es muy bonito estar dentro de un corporativo, a lo mejor te pierdes la esencia del país o de la ciudad. Y yo creo que Ecuador, al final del día, es uno de los países culturalmente y a nivel de, o sea, de biodiversidad, si es que lo hablamos de esa forma, es uno de los países más ricos que existen en el mundo. Hay de todo. La comida típica ecuatoriana es espectacular y mucha gente no la conoce. Y los paisajes, las oportunidades,
no sé, Ecuador es como una tierra de cuatro mundos. Tienes la costa, la sierra, el oriente, que es la Amazonía, y las Islas Galápagos. Entonces, todo eso mezclado para un extranjero, vivirlo por primera vez, de la forma en la cual se vive en Ecuador, es una maravilla. Entonces, a mí realmente Ecuador siempre me ha hecho quedar bien. Eh, Guillermo, pues ya nos Ah, tienes que qué buena invitar, onda. porque ya se nos yo, creo- yo, abrincó yo, brutal, yo creo que hay que llevar Irreversible a Ecuador Tech Week. Puede ser, 100%. puede ser, puede ser un buen momento Claro que Súper. sí. para expandirse. Oye, y está increíble que tu constante ha sido ayudar, Guillermo. Eso es algo muy destacable y la verdad es algo que siempre es muy visible, ¿no? O sea, cuando ayudas de verdad, se nota y creo que eso lo has estado haciendo a lo largo de tu carrera. Y vemos y nos cuentas también que estás en Ganas Venture, ¿no? ¿Nos puedes contar de la tesis del fondo también para ver cómo ayudas ahí a los emprendedores? Por supuesto, bueno, Ganas Ventures es un fondo increíble, el cual se enfoca en ayudar a Latino founders tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Siempre estamos buscando invertir en compañías en etapa temprana, sea pre-seed o seed, eh, que de alguna forma estén trabajando con un componente de comunidad. De alguna forma dentro de la tecnología que han creado, bueno, y no invertimos en nada que tenga que ver con hardware, entonces siempre tiene que haber algún tipo de software o SaaS de fondo. Pero la intención es que a través de todo lo que tú estás construyendo, estás ayudando a algún tipo de audiencia, grupo de personas, y que de alguna forma tú sigues como que en contacto con ellos. Puede ser, no sé, de lo más sencillo, un newsletter, un grupo de WhatsApp, eventos constantes, algún tipo de sistema de referrals en el cual no es solo por el tema de la venta, sino más por el tema de la ayuda. Porque al final del día, esta comunidad, una vez que ya le implementas recursos, se convierten en tus clientes o se convierten en tus embajadores. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de la tesis de Ganas es ese enfoque de comunidad. Estamos buscando, claro, compañías que sean muy exitosas, sobre todo de founders que les ha costado mucho levantar capital y que a lo mejor nuestro primer cheque podría ser uno de los primeros cheques que reciban dentro de su proceso de levantamiento de capital, pero lo que buscamos es que tengan como ambiciones muy grandes y que sepan que lo están haciendo desde quiero hacer esto porque quiero ayudar a todas las pymes y tengo una red de pymes que constantemente ayudo. Quiero hacer esto porque, no sé, quiero ayudar a nutriólogos o personas como de algún tipo de audiencia en específico, o quiero ayudar a gente que está viajando, o quiero ayudar a padres de familia. Entonces, cuando se crean estas comunidades, en verdad es mucho más fácil hacer como ese, como kickstart de la compañía. El Porque al inicio vendes despliegue. poco, Ya. porque estás en una etapa muy, muy temprana y realmente una comunidad se convierte realmente en el mejor canal de distribución que podrías tener. Y muchas compañías exitosas, cuando ya tienen 5, 10, 20 años, deciden integrar el componente de comunidad. Y ya no tiene tanto sentido. Claro. Eh, Viviste en marketing, entonces sí enfocándote en el marketing. Pero cuando estás en una etapa temprana, y yo creo que un founder, por más ocupado que esté, siempre puede crear comunidad. Siempre puede ir a eventos, así sea uno a la semana, y conectar con otras personas. Y luego te nace, voy a hacer un club de lectura con founders, o voy a hacer como la salida mensual a comer tacos con otros founders. Cuando empiezas a crear eso y tienes un espacio recurrente en el cual conectas con otras personas, y esas personas conectan entre ellos, al final vuelvo a el punto de partida de esta conversación. Ese es el génesis de cómo se dio esa situación y te regresa a ti como compañía o como founder. Y eso es lo que buscamos en Ganas Ventures. Gente muy, muy ambiciosa por cambiar el status quo desde Latinoamérica o latinos a Estados Unidos, que quieran compañías que realmente beneficien a sus comunidades, resolviendo un problema muy, muy grande, que obviamente pueda tener esta capacidad de llegar a ser un unicornio o un billion dollar company. Pero sí, estamos ahí en este proceso. Y pues nada, siempre encantado de poder ayudar a más founders durante su trayectoria. Guillermo, pues para nosotros escuchar esto es espectacular porque precisamente ese factor que estás mencionando es justo lo que buscamos hacer en Irreversible, ¿no? Poder conectar personas, poder hablar con personas, que de pronto esas personas que están haciendo algo interesante, valioso y que debería de ser contado, pues justo generar este espacio para que se exponga, para que se platique y justo que alguien más lo escuche, ¿no? He tenido la oportunidad de que amigos de repente me dicen, oye, es que escuché a la persona que invitaste y justo eso que está diciendo es lo que precisamente yo necesitaba escuchar porque ahora quiero hacer esto, esto y esto, ¿no? Y de alguna manera se vuelven como la intención de inspirar, ¿no? Y creo que tú has hecho eso, o sea, te has dedicado a estar a través de la conexión con personas inspirando, ¿no? Inspirando para que se atrevan, para darles las oportunidades y para que puedan seguir creciendo sus negocios o conectándolos para que puedan justo seguir desarrollándose. Entonces, pues
muchas felicidades por todo este trabajo que vienes desarrollando a través de toda esta gran trayectoria. Y bueno, para cerrar, te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, la última, después de esta larga conversación, y es, ¿cuál es tu momento irreversible en la vida? Ok, tengo uno y no sé si sea la respuesta correcta. Probablemente no hay una respuesta Dale, correcta. dale. Pero yo voy a decir algo y obviamente conozco mucha gente, no sé, influyente, relevante, exitosa y demás. Pero mi mejor amigo y la persona que más admiro es mi papá. Simplemente porque es una persona que yo siento que ha encontrado la forma de ser feliz en las cosas pequeñas, en su familia, en lo que hace, en cómo lo hace, en que siempre está buscando ser chistoso, divertido. No sé, me parece que lo que él tiene yo no lo tengo y me encantaría tenerlo. Me encantaría poder sentirme realizado con solo estar contento y ser un buen padre, ¿no? Pero le doy este contexto porque mi papá, de lo poco que me entiende en lo que hago, y aunque sabe que lo mucho que lo quiero, eh, yo recuerdo, y creo que este es mi momento irreversible en la vida, eh, mi papá estudió en la misma prepa que yo estudié, pero muchos años en el pasado, ¿no? Y entonces en esta prepa siempre hay como estos juegos de exalumnos, como de que, no sé, pues tienen retas para jugar fútbol o, no sé, baloncesto y otros deportes. Entonces recuerdo que, no sé si habré tenido 6 7 8 años, y él me llevaba, ¿no? Y obviamente él se ponía ya a jugar deportes con sus amigos y estaba sentado ahí en las gradas viendo todo, niño hiperactivo, no sabía qué hacer. Eh, y no recuerdo exactamente cómo fue la historia, pero siempre la conversamos. Entonces, mi papá me dejaba ahí como que me dejaba sus cosas, ¿no? Como, no sé, a lo mejor su lonchera, no sé, sus botellas de agua, no sé, Coca-Cola, sus sándwiches, sus refrigerios. Y recuerdo que como, tengo un recuerdo muy vago de cómo fue la situación, pero como que en lo que yo estaba ahí esperando aburrido, porque no había niños de mi edad, había niños más grandes que no querían jugar conmigo, eh, se me acerca alguien que probablemente era amigo de mi papá o alguien que estaba jugando ahí como en el mismo complejo y me dice como que, hey, no sé, chavo, ¿me regalas una agua? O sea, una botella de agua. Y yo como que, sí, toma. Y no sé si se la regalé o se la vendí, pero fue algo así como el ejemplo. Entonces después regresa mi papá y me dice, ¿dónde está mi agua? Y yo, no, es que se la di a tal persona. Y como que automáticamente es como que dije, deberíamos vender estas botellas de agua. Y bueno, regresa el siguiente fin de semana, mi papá no sé si simplemente dijo, voy a satisfacer este capricho de mi hijo, compró así como un paquete de 48 botellas de agua, y llegamos y yo estaba ahí vendiéndolas. Obviamente vendí todo. Porque primero, tienes un niño que se ve súper cute, chiquito, vendiendo botellas de agua que, no sé, en centavos, en pesos, en lo que sea, y la gente las compraba. Y automáticamente recuerdo también que alguien me dijo como, ¿y no tienes comida? Y casi que la siguiente semana hice que mi mamá prepare sándwiches y regresé mientras mi papá jugaba. Yo tenía botellas de agua, tenía botellas de, no sé, Coca-Cola, tenía sándwiches y empezaba a vender todo mientras mi papá jugaba. Yo creo que ese fue mi momento irreversible, porque de alguna forma pude sentir que en mi aburrimiento pude hacer algo que me generó un beneficio, que de alguna forma ayudaba a otras personas y que de alguna forma estaba emprendiendo sin saberlo. Y mi papá simplemente hizo eso, creo que yo, por ser un buen padre y de alguna forma desencadenó como esta llama en mí de puedo hacer algo, ¿no? Y a lo mejor puede tener un valor o puede simplemente ser como una ayuda o un momento interesante o muy divertido de que, wow, este señor tenía sed y le regalé o le vendí una botella de agua, que era de mi papá. Entonces yo creo que ese es mi momento irreversible. Creo que eso fue lo que realmente hizo que me encante o que nazca esta idea de emprender dentro de mí. Espectacular. Muy Guillermo, bueno. pues muchísimas gracias. Mil gracias, Guillermo. Esto podría ser Gracias a ustedes, mis hermanos. Y muchas, pues muchas seguimos la gracias. conversación. Muchísimas gracias, hermanos. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.